Hola, ¿qué tal? Seguimos con las explicaciones que estábamos haciendo del tema 12, de nuestro tema 12 de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, en el anterior, no sé cómo llamarle, vídeo, presentación en PowerPoint con mis explicaciones, hicimos una clase sobre las causas, el armamento empleado y los bandos beligerantes. Ahora vamos a continuar por la segunda parte del tema, que sería, digamos, la primera fase de la contienda en sí, de la propia guerra en sí, que más o menos abarcaría hasta finales del año 41, mediados incluso del año 42, es lo que he llamado la etapa de las victorias del eje, ¿vale? Así que vamos a pasar a esa parte. Así que bueno, en esta primera parte de la guerra, como tenéis en las diapositivas, hablaríamos de las victorias del Eje o del Reich y sus aliados, en definitiva. Que ahí, bueno, tenéis de entre 1939 y 41, se podría alargar hasta el verano del 42 aproximadamente, cuando la guerra empieza a dar un vuelco ya considerable, ¿no? Aunque ya a finales del año 41 hay síntomas de debilitamiento del Eje. Pero pese a ello, eh, la Alemania nazi y sus aliados, Japón, Italia, etcétera, parecían invencibles hasta ese momento, porque es cierto que desde que empieza la Segunda Guerra Mundial, el eje no deja de cosechar victorias, especialmente en Europa, como vamos a ver, ¿no? Quizá una de las grandísimas pruebas de ello es la derrota de Francia, que tenéis ahí evidenciada en esa fotografía en la que se ve a Hitler junto con otros altos jerarcas nazis desfilando, paseándose por las calles de París con la Torre Eiffel al fondo, ¿no? Francia, uno de los principales aliados al principio de la guerra, ha caído, ¿no? Así que bueno, eso es una demostración de la fuerza del Reich, ¿no? O su dominio casi absoluto en Europa hasta el año 41. Bueno, la guerra, como ya vimos el otro día, empezaba a raíz del expansionismo del Reich, que finalmente se encuentra con su prueba de fuego en la invasión de Polonia, después de haberse expandido, como hemos visto, por Austria, por los Sudetes, Checoslovaquia, etcétera. Los aliados que tenían ese pacto firmado con Polonia pretenden protegerla de una posible invasión de Hitler. Hitler, para cubrirse las espaldas, como vimos, había pactado con la Unión Soviética una especie de tregua, lo que fue aquel pacto germano-soviético entre Ribbentrop y Molotov, que, o sea, los ministros de Asuntos Exteriores de cada país, por el cual se pacta incluso en secreto el reparto de parte de Polonia, como vimos, ¿no? Asegurándose ya Hitler que la Unión Soviética no va a ser un problema, a pesar de que dentro de la propaganda nazi Stalin, la Unión Soviética habían sido el enemigo declarado, confeso, desde los comienzos. Aquí se pacta esta tregua estratégica y asegurándose ya las espaldas por la zona oriental. Hitler, sabiendo que los aliados, es decir, Reino Unido y Francia en aquel momento, van a declararle la guerra, se lanza la invasión de Polonia. Y además lo hace mediante una táctica bastante hipócrita, similar a, por ejemplo, cuando vimos lo del incendio del Reichstag, que seguramente fueron las SS y culparon de ello a los comunistas, pues ahora hace algo parecido. Los nazis, un escuadrón nazi disfrazado de soldados polacos ataca la frontera alemana y esto es aprovechado por el Tercer Reich para echarle la culpa a Polonia, cuando en realidad parece ser que eran soldados de las SS disfrazados del ejército polaco. Es decir, es una forma de decir, nosotros no hemos provocado la guerra, han sido ellos, han sido los polacos, pero obviamente Hitler era algo que llevaba preparando desde hace tiempo, ¿no? Así que bueno, invade el corredor de Danzig, que si luego consultáis el mapa, separaba las dos Alemanias, la parte de Prusia Oriental del resto de Alemania, que habían quedado separadas después de la Primera Guerra Mundial. Ocupa el corredor de Danzig y se lanza la invasión de toda Polonia. El ejército polaco no estaba en absoluto preparado para hacer frente a una potencia militar como el Tercer Reich. Era un ejército prácticamente defensivo que en unos 14 días, en menos de lo que va a durar este aislamiento seguramente, que es el que estamos viviendo del coronavirus, en menos de ese tiempo es derrotado de forma aplastante, ¿no? Además, los refuerzos soviéticos se suman a mitad de la operación para invadir la parte oriental según se había acordado en el acuerdo germano-soviético. Y efectivamente Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania, pero se ven totalmente incapaces de actuar. Polonia va a caer rapidísimo a través de esa Blitzkrieg, esa guerra relámpago que ya os expliqué un poco y que luego veremos más en detalle,
que consistía en esos ataques contundentes de las unidades Panzer, es decir, los tanques alemanes, la aviación de la Luftwaffe, etcétera. Ahí lo tenéis precisamente en la fotografía a uno de esos aviones de la Luftwaffe, a uno de esos bombarderos Hinkel, lanzando bombas sobre ciudades polacas. Ahora mismo no sé qué ciudad es, pero vamos, es una foto de la invasión de Polonia. Se dieron anécdotas incluso como las unidades de caballería polacas, es decir, gente montada a caballo intentando resistir en vano, obviamente, frente a los Panzer, a esos acorazados, a esos carros de combate, perdón, alemanes, esos tanques. Así que bueno, Polonia cae rapidísimamente y empezará una durísima represión tanto contra los polacos, por considerarlos el enemigo y además de ser de raza eslava, considerada inferior, y contra los judíos. Recordad que en Polonia había muchísimos judíos, ¿vale? La invasión de Polonia, de hecho, va a ser casi el comienzo, va a comenzar casi el holocausto en estos momentos, aunque todavía no va a ser sistemático, va a ser exterminios y, en fin, creación de guetos sin demasiado control. Bueno, una vez invadida Polonia, pasamos al siguiente. Bueno, ahí, perdón, antes de continuar tenéis un poco un esquema de cómo se hizo ese ataque de la Wehrmacht. Veis desde Alemania cómo se dirigieron las unidades de la Wehrmacht junto con sus aliados, por ejemplo, eslovacos, y luego finalmente la Unión Soviética también atacando también desde el frente oriental, como Polonia no pudo resistir, obviamente. Bueno, los primeros meses de la guerra, casi hasta un año, bueno, un poco menos, hasta el verano del año 40 es lo que se ha llamado prácticamente la guerra en broma, especialmente los primeros meses de la guerra, los meses restantes de 1939. Tened en cuenta que la guerra empezó en septiembre de ese año. ¿Por qué se ha llamado la guerra en broma? Pues bueno, esto lo llamó así la prensa francesa porque el ejército aliado no estaba preparado para enfrentarse directamente al Reich, así que lo que estaba era abocándose a una guerra defensiva, intentando crear armamento para prepararse para el ataque contundente que en un momento u otro iba a lanzar a Alemania. Así que mientras Hitler campó a sus anchas por Polonia, y no solamente eso, sino que se permitió el lujo de atacar otros países, invadirlos para asegurarse el suministro de determinados recursos e impedírselo a los aliados. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca y Noruega, que son atacadas sin apenas respuesta aliada. Bueno, hay una reacción, pero prácticamente simbólica. Los británicos no quieren jugársela en esos ataques. Y esto servía para evitar que el acero, bueno, que el hierro, el carbón sueco llegaran hasta Inglaterra, ¿no? Y asegurarse también ese control por parte del Reich. En ese momento, además, Stalin invade también Finlandia, aprovechando esta situación caótica. O intenta invadir Finlandia, va a ser más difícil de lo que él pensaba, pero bueno, vamos a dejar ese tema porque tampoco vamos a desarrollarlo en exceso. En cualquier caso, hay algunos ataques en el Canal de la Mancha, en el Mar del Norte, entre la flota británica y los submarinos alemanes, pero son muy leves en comparación con lo que serán más adelante. Y digamos que la flota británica más o menos mantiene el tipo y empieza a desembarcar tropas al otro lado del Canal de la Mancha, es decir, en la zona de Francia, Bélgica, etcétera, para juntarse con las tropas francesas, belgas, etcétera, ¿vale? En estos momentos Hitler se está preparando para asaltar Francia mediante la Blitzkrieg, mediante la guerra relámpago, que ahí tenéis un poco un esquema de cómo se hacía, mediante el avance conjunto de las divisiones Panzer, es decir, los tanques, como veis, la infantería motorizada, es decir, coches, vehículos de avance rápido que transportaban tropas y que además llevaban ametralladoras, y mediante el apoyo aéreo, bombardeos constantes, escoltados por cazas, que destruían las bases aéreas enemigas, las principales fuerzas, intentaban apresarlas creando, pues eso, una especie de cerco rodeando al enemigo, ¿vale? Esto lo aplicará en Polonia, en Noruega, en Francia, en todos los territorios que vaya ocupando. Bueno, Francia había hecho había creado una estrategia parecida a la de la Primera Guerra Mundial. Es decir, los franceses habían aprendido de la Primera Guerra Mundial, si recordáis, del Plan Schlieffen, que los alemanes les podían atacar desde Bélgica, que ya les había pasado anteriormente, ¿no? Con lo cual no debían esperar necesariamente que les atacaran por su frontera en común, ¿no? Por la zona de Alsacia-Lorena, como ya sabéis,
Sin embargo, y a pesar de eso, la línea Maginot, que era la red de fortificaciones, de búnkeres, de fortalezas que tenía Francia creada para proteger a Alemania, era especialmente fuerte en ese flanco, perdón, en la zona compartida con la frontera alemana. Si lo veis en la imagen, en la imagen sería la parte más abajo, esa especie de saliente que hace al sur, donde pone Army Group 3, ¿vale? Pues ahí es donde estaban más fuertes las defensas. Pero como veis también en la imagen, ¿qué hacen los alemanes? Pues atacar de nuevo, igual que en la Primera Guerra Mundial, por Bélgica y por los Países Bajos, pero fundamentalmente por Bélgica y por Luxemburgo, donde la línea Maginot, como veis, es mucho más débil. Si os fijáis en la imagen, veréis que las defensas francesas eran muy fuertes en el sur, en Francia, y sin embargo en Bélgica y los Países Bajos se habían creado líneas de defensa también, pero más débiles. Sin embargo, hay una zona entre medias donde pone Ardennes, el bosque de las Ardenas, que como era un bosque, pensaban que por ahí iba a ser muy difícil que avanzaran los tanques. Pues justo por ahí es por donde va a avanzar la Wehrmacht, por el bosque de las Ardenas, de una forma muy rápida, inesperada, de tal forma que en muy poco tiempo va a arrinconar a los ejércitos aliados en la zona de la playa de Dunkerque. Si lo veis en el mapa donde pone Dunkirk, en Dunkerque los va a aislar y Francia va a caer rapidísimamente después de que queden aislados los ejércitos franceses, belgas y británicos, y los británicos logran evacuar en Dunkerque a la mayor parte de su ejército casi de milagro, es decir, recurriendo a barcos no solo militares, sino también a pesqueros, a embarcaciones civiles de todo tipo. Logran sacar de las playas de Dunkerque a la mayor parte de su ejército, lo cual va a ser fundamental para luego seguir resistiendo. Y esto además debido a un error de estrategia de Hitler, que minusvaloró la fuerza británica y no decidió lanzar un ataque excesivamente contundente en Dunkerque, se centró más en ir tomando posiciones en otros territorios. Si hubiera lanzado un ataque muy contundente, posiblemente hubiera acabado ahí la resistencia británica. Por eso los británicos conocen a esto como el milagro de Dunkerque, que consiguieran salvar unas 3/4 partes de su ejército. Francia, sin embargo, no corre la misma suerte. Es derrotado su ejército, la mayor parte de él. Los alemanes, como veis, han sorpasado totalmente la línea de defensa de la línea Maginot y Francia va a caer. Francia es ocupada, los nazis toman París. Esto hace que la Tercera República Francesa se venga abajo y en esos momentos es elegido presidente el mariscal Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, que lo tenéis ahí en la foto, estrechando la mano con Hitler, y decide, en vez de seguir resistiendo con los efectivos que le quedan, decide pactar en las condiciones más ventajosas posibles, ¿no? Apoyándose en buena parte de la derecha francesa, que prefería la colaboración con los nazis que la resistencia. Ese acuerdo que va a firmar con Hitler, que además se va a firmar en el mismo vagón donde previamente los alemanes habían firmado el armisticio de la Primera Guerra Mundial, es decir, donde se había obligado a Alemania a rendirse, como forma de venganza, Hitler obliga a los franceses a ir a ese mismo vagón de tren y ahí se firma ese acuerdo por el cual el mariscal Pétain reconoce que buena parte de Francia, como veis ahí, la zona atlántica de Francia, París y la zona norte, queda ocupada directamente por los alemanes, pasa al Tercer Reich y hay una Francia libre, entre comillas, que es lo que se conoce como la Francia de Vichy, dirigida desde esta ciudad, que va a mantener un gobierno teóricamente independiente, pero en la práctica totalmente títere de Hitler. Es el gobierno del mariscal Pétain, de este propio mariscal Pétain. ¿Por qué los alemanes se aseguran esa zona de Francia que veis en rojo en el mapa? Pues sobre todo para atacar directamente al Reino Unido. Sobre todo por eso prefieren controlar directamente toda esa zona del Atlántico. En cualquier caso, la llamada Francia Libre fue un gobierno vasallo del Tercer Reich y también lo fueron sus colonias. Las colonias las mantienen, pero en cualquier caso, a pesar de que siga habiendo un gobierno francés, es totalmente marioneta del Tercer Reich. Charles de Gaulle, que había dirigido a los ejércitos franceses, huye y desde Inglaterra, mediante la radio, va a ir dirigiendo, animando la resistencia francesa en la Francia ocupada y también en la Francia de Vichy. Es decir, va a ir surgir rápidamente un movimiento de resistencia clandestino que va a hacer operaciones de determinada importancia, debilitando al Reich, aunque en un primer momento no va a ser lo suficientemente fuerte y
los dirigentes de la resistencia van a ser muchos de ellos encarcelados, ejecutados, torturados, en fin, el control del Reich sobre Francia es absoluto y ya Francia ha dejado de ser, en definitiva, un obstáculo para Hitler en estos momentos, en el año 40. Bueno, así que en esta situación nos queda el Reino Unido, que sigue resistiendo frente al avance del eje. Por cierto que en estos momentos Italia se suma a la guerra, viendo que la cosa está fácil. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero bueno, el Reino Unido resiste solo, pero tiene algunas ventajas, como el hecho de ser un archipiélago, es decir, es más difícil de ser tomado. El hecho de contar con una poderosa flota. El tener todavía un imperio colonial considerable, a pesar de que cuesta ahora mismo que lleguen suministros desde las colonias. Y algo que será fundamental, el contar con una fuerza aérea que, sin ser tan poderosa como la alemana, sí que podrá plantarle cara. La Royal Air Force, la RAF, que será decisiva en la batalla de Inglaterra, es decir, en el intento nazi de invadir Inglaterra. Winston Churchill, el nuevo primer ministro, plantea una resistencia sin cuartel frente a los alemanes, sabiendo que toda rendición no va a permitir unas condiciones ventajosas y que a Hitler hay que pararle cuanto antes. Así que Reino Unido resiste él solo frente a todo el poder de la Wehrmacht y, en este caso, de la Luftwaffe, de la aviación alemana. Hitler plantea ahora, ante esta superioridad del Tercer Reich, plantea la operación León Marino, que planea una invasión de Gran Bretaña a través de un puente aéreo, sabiendo que no puede hacerlo por mar porque la flota británica sigue siendo más poderosa que la alemana y no se puede atravesar el Canal de la Mancha para desembarcar flotas, pues plantea hacerlo mediante un puente aéreo, paracaidistas, etcétera. Y el objetivo es primero destruir las bases y aviones de la Royal Air Force para que no puedan plantear ningún tipo de defensa ante esa invasión alemana por el aire. A pesar de que los británicos resisten gracias a la invención del radar, que permite detectar estos ataques de los alemanes, a pesar de eso, la Luftwaffe saca una ventaja considerable y parece que los británicos van a ser derrotados de un momento a otro, cuando la estrategia alemana cambia y empieza a centrarse en el bombardeo de ciudades británicas como Londres, en vez de centrarse en el ataque de objetivos militares. Esto tuvo que ver con un ataque que lanzó Gran Bretaña a Berlín y que en respuesta Hitler respondió bombardeando masivamente Londres y otras ciudades. Esto hizo que se alejara de los aeródromos de la RAF y le diera una oportunidad para seguir creando más aviones y resistir. Así que hacia finales de 1940 la batalla de Inglaterra parece inclinarse a favor del lado de los británicos y se abandona la operación León Marino. Hitler opta, después de este revés, por una nueva táctica que va a consistir en intentar el bloqueo naval y destruir la flota británica. Ahora lo veremos. Ahí tenéis una imagen de esos bombardeos de Londres, cómo se intentó mantener la normalidad y cómo, en este caso, el lechero iba todos los días a dejar la leche a las familias en medio de esas ruinas que habían causado los ataques alemanes, ¿no? Se construyeron búnkeres, etcétera, ¿no? Los bombardeos sobre Inglaterra fueron demoledores, brutales, del mismo modo que lo serán más adelante los que lancen los aliados sobre Alemania, que ya hablaremos de ellos. Respecto a la guerra en el Atlántico, como se estaba diciendo, Hitler cambia de estrategia al ver que no puede invadir Gran Bretaña. Lo que va a intentar es bloquear el abastecimiento del Reino Unido, controlando Francia, Escandinavia, los Países Bajos, y debilitar a la flota británica mediante ataques aéreos, submarinos, etcétera, ¿no? A pesar de su superioridad. Ahí tenéis, por cierto, en la imagen, bueno, a la derecha tenéis la flota británica desplegada por el Canal de la Mancha. Y ahí a la izquierda tenéis los Marine Spitfire, que son los aviones, los cazas británicos que permitieron resistir a Gran Bretaña frente a los ataques aéreos alemanes. Bueno, en medio de esta batalla del Atlántico, en la que los ingleses van a resistir, a pesar de los ataques constantes, se firma en un punto del Atlántico desconocido, se concerta una reunión entre Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y Churchill, primer ministro británico, para firmar un pacto de cooperación futura entre ambos, lo que se conoció como la Carta del Atlántico. Es decir, se empiezan a ver las simpatías claras de Estados Unidos
hacia Gran Bretaña, a pesar de que Estados Unidos no ha entrado en la guerra y que en diferentes encuestas a la población, más de un 80% de la población se niega a entrar en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, Roosevelt empieza a estrechar lazos con Gran Bretaña frente a Alemania, aunque no entre en la guerra, sí que le promete una facilidad de suministros, que le va a ir llegando armamento, suministros que serán pagados a largo plazo, es decir, hay un cierto apoyo moral, económico, etcétera, hacia Gran Bretaña. De hecho, algunos voluntarios norteamericanos a través de Canadá van a enrolarse en el ejército británico en estos momentos. Creo que esto sale en la película Pearl Harbor, si la habéis visto, antes de que Estados Unidos entre en guerra, como ya algunos americanos fueron voluntariamente a apoyar al Reino Unido frente a Alemania. Bueno, estamos en estas cuando, como digo, el Reino Unido de momento sigue solo. Estamos a principios de finales de 1940, principios de 1941, y la guerra empieza a extenderse a otros continentes, empieza a salir fuera de Europa, es decir, empieza a extenderse a las colonias. Italia, de forma oportunista y en virtud de ese pacto que tenía con Hitler, ese pacto del acero, empieza a participar en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini decide intervenir de forma activa atacando Egipto, un protectorado británico, que además era clave para asegurar el control hacia Oriente Medio, hacia las rutas del petróleo, que eran fundamentales para ganar la guerra. Desde Libia, que era una colonia italiana, ataca Egipto y ataca también Grecia, que Grecia y Yugoslavia en estos momentos se habían convertido en aliados, casi simbólicos porque poco podían hacer, del Reino Unido. Así que el eje declara la guerra a ambos. Alemania invadirá rápidamente Yugoslavia y Mussolini intentará primeramente atacar ambos, Yugoslavia y Grecia desde Albania, pero viendo que no lo consigue, Alemania tendrá que prestarle apoyo. Bueno, esto hace que Alemania se tenga que desviar a escenarios secundarios. La Wehrmacht, el ejército alemán, tenga que apoyar al ejército italiano en el control de los Balcanes, como vemos, en Grecia, etcétera, y también en el norte de África, en busca de esas rutas del petróleo hacia Oriente Medio. En definitiva, lo que ocurre, muchas veces se ha dicho que Mussolini casi fue más un estorbo que una ayuda para Hitler, porque obligó a desviar fuerzas y de hecho le hizo retrasarse en la gran operación que estaba en estos momentos sobre la mesa en la primavera de 1941, que era la Operación Barbarroja, es decir, el intento de invadir la Unión Soviética. Debido a que el ejército alemán se tiene que desviar a otros frentes a apoyar a Mussolini, esto hace que no se puedan concentrar tantas fuerzas en el frente ruso, pero esto lo comentaremos un poco más adelante. Bueno, decir que eso, la guerra se ha extendido a los Balcanes, se han creado gobiernos títeres del eje como Rumanía, Hungría, donde hay gobiernos fascistas también que apoyan a Hitler. Yugoslavia y Grecia van a ser tomadas sin prácticamente problemas, van a ser destruidas rápidamente, con lo cual el dominio del eje sobre Europa es total, solo resiste Gran Bretaña. De momento, en las fechas en las que estamos, a principios de 1941, todavía la Unión Soviética se mantiene neutral, y en el norte de África empiezan combates de las unidades recién formadas ahora por Alemania, las Afrika Korps, contra las tropas británicas dirigidas por el general Montgomery en Egipto y en otros puntos de las colonias británicas, en Sudán, etcétera. Ahí tenéis precisamente esas tropas del desierto, que en este caso son australianos, apoyando al ejército británico en esos combates pues en Libia, en Egipto, etcétera. Bueno, en estos momentos, como vemos, el dominio del eje es total en los Balcanes, a través de gobiernos títeres, a través de ocupaciones, en toda Europa en general. Francia ha sido ocupada, en fin, lo veremos. Y en estos momentos es cuando Hitler, sintiéndose muy poderoso, decide romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética y empezar la Operación Barbarroja, es decir, la operación de invasión de la Unión Soviética, pillando por sorpresa a Stalin, que no se lo esperaba. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el alto mando alemán planea este ataque contundente, plantea enviar a unos 3 millones de soldados de la Wehrmacht divididos en 3 frentes, uno hacia el norte, hacia Leningrado, si veis en la imagen, el actual San Petersburgo, otro hacia Moscú y otro hacia la zona de Ucrania, etcétera, ¿vale? Más hacia el sur, digamos.
Sabían perfectamente la dificultad de invadir Rusia, que como ya hemos visto cuando vimos la campaña de Napoleón, era la llegada del invierno ruso, ¿no? A pesar de ello, el ejército iba sin equipación para el invierno, pensando que lo iban a conseguir antes de que acabara el verano, como muy tarde en otoño, siguiendo este plan meticuloso. ¿Cuál es el problema? Que las tropas, como ya he dicho, se tienen que desviar primero para someter a Yugoslavia, a Grecia, con lo cual se pierde tiempo y los preparativos empiezan ya, o sea, la operación empieza ya en junio de ese año. Podía haber empezado antes, en primavera, pero se retrasa. Así que bueno, la idea es tomar las grandes ciudades de Rusia, como vemos, de Ucrania, etcétera, de la Unión Soviética, para obtener recursos como cereales, petróleo, carbón, fundamentales para la guerra, y evitar que la Unión Soviética acabe dando el primer paso y declarándole la guerra al Reich y que le haga una pinza, ¿no? Así que bueno, la idea no era tan descabellada, pero en cualquier caso va a ser el gran fracaso de Hitler, ¿vale? La invasión de la Unión Soviética va a ser lo que le dé con el tiempo la vuelta a la tortilla. Los problemas de la operación, lo que os contaba, la Wehrmacht pierde tiempo al acudir en apoyo de Italia en otros escenarios, con lo cual se retrasa el plan. Stalin además va a ir aplicando conforme, en un primer momento el ejército rojo esto le pilla totalmente desprevenido y sufre unas bajas enormes, muchas ciudades caen como Kiev, etcétera, pero los rusos van a ir aplicando una política de tierra quemada, es decir, intentando destruir recursos para que no caigan en manos del enemigo, fábricas, tierras, etcétera, y replegando al ejército rojo hacia el interior para refortalecerlo. Además, viendo Stalin que los japoneses no planean atacarle en Siberia, después de que tenga informaciones de espías de que los japoneses no planean eso, envía al ejército oriental hacia la zona europea de Rusia para plantarle cara al Tercer Reich. Y las tropas alemanas, a pesar de su avance imparable en los primeros meses, se van alejando cada vez más sin asegurarse las líneas de provisión. Y cuando llegue el invierno se van a ver rodeadas por todos los frentes, van a ver que no consiguen avanzar, se quedaron unos 30 kilómetros de Moscú, en Leningrado también se quedaron a las puertas, pero a pesar de eso no consiguen avanzar más de ahí y sobre todo, como ya veremos más adelante, será clave los combates en Stalingrado, que marcarán el punto de inflexión en la guerra. El ataque alemán a Stalingrado será el gran desastre de Alemania. Bueno, podría entrar un poco más en detalle en todos los desastres estratégicos que comete Hitler, a pesar de que la operación Barbarroja, tal y como estaba planeada, podía haber dado resultado, pero bueno, por no liaros mucho, simplemente deciros que se desviaron las tropas hacia puntos que no estaban planificados en un primer momento, y esto hizo que se retrasaran los planes y que el ejército rojo pudiera hacerse fuerte al mando del general Zhukov. Así que bueno, en Stalingrado será la primera gran derrota de Hitler, aunque ya lo veremos más adelante, y los planes de invasión soviética fracasarán finalmente. Aún así, a principios de 1942, Hitler domina toda Ucrania, Bielorrusia, parte del Báltico y buena parte del territorio ruso. Y ya digo, la Wehrmacht está a las puertas de Leningrado, Moscú y Stalingrado en estos momentos. Así que bueno, la situación todavía no estaba tan decantada a favor del ejército de Stalin, del ejército rojo. Ahí tenéis, de hecho, un mapa en el que se ve el avance hacia la Unión Soviética y se ve el dominio del Reich en Europa, que es que, perdón por la expresión, pero es que acojona, como el dominio que tenía en esos momentos hacia 1941, antes de lanzar la Operación Barbarroja. Como veis, el Reich en negro se había expandido por todos esos territorios, dominaba directamente Alemania, buena parte de Polonia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y gran parte de Francia y una parte de Yugoslavia, como veis. Tenía estados vasallos en la Francia de Vichy, en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía o en Bulgaria, y además sus aliados, como por ejemplo Italia, controlaban directamente Croacia, Albania, Grecia, Libia. Aparte controlaba todas esas colonias francesas en Oriente Medio, ¿no? Veis Siria y en el norte de África, Túnez, Argelia, etcétera. Con lo cual el dominio de Hitler en Europa era brutal, solamente resistía Gran Bretaña. Como veis, los únicos estados neutrales, Suecia, Finlandia, que consiguió resistir más o menos a la Unión Soviética, Suiza, España y Portugal. Pero hay que decir que, por ejemplo, el gobierno de Portugal y sobre todo el de España mantenían unos lazos
muy fuertes con el Tercer Reich, ¿no? La España de Franco incluso llegó a enviar a la División Azul al frente de Leningrado, cuando empieza la invasión soviética. O sea que lo de que España fue neutral, como ya os dije en el anterior, con ciertas reservas. En estas fechas incluso se permite el lujo de enviar a la División Azul. Así que bueno, como veis, este mapa expresa gráficamente cómo parecía que la guerra estaba ya ganada por el eje, pero justo en ese año, más bien en el año siguiente, 1942, la situación empieza a cambiar. Y empieza a cambiar, entre otras cosas, aparte de por lo que pasa en el frente ruso, empieza a cambiar por los ataques japoneses en el Pacífico. Japón, que había ido ocupando gran parte de China, como vimos, había ido ampliando su poder militar, atacando, por ejemplo, las colonias de la Francia ahora rendida como Indochina, había ocupado Indochina, y planeando un ataque por sorpresa contra Estados Unidos para doblegarlo, lanza un ataque, pues eso, por sorpresa, el 7 de diciembre de 1941 a la base militar norteamericana de Pearl Harbor, en las Islas Hawái, donde estaba la mayor parte de la flota estadounidense en el Pacífico, que era como decir la mayor parte de la flota estadounidense. A pesar de que fue atacado por sorpresa, los americanos consiguieron salvar algunos de sus portaaviones, que serán decisivos luego en la guerra, con lo cual el ataque japonés fue muy contundente y desmoralizó al ejército norteamericano, pero su flota sigue manteniendo buena parte de su fuerza, porque no todos sus barcos estaban ahí en ese momento. Obviamente Roosevelt ante este ataque declara la guerra al imperio japonés, y al hacerlo Alemania le declara la guerra a Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos se ve involucrado ahora en el eje. Con lo cual, a estas alturas en las que estamos, tenemos a tres grandes combatientes en cada bando. En el bando de los aliados tendríamos a Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, y en el bando del eje a Alemania, Italia y Japón, junto con aliados menores, cada uno de los dos bandos. Japón entonces aprovecha estos primeros meses de guerra en el Pacífico antes de que se prepare para la guerra Estados Unidos para hacerse fuerte en la zona del Pacífico, invadiendo colonias británicas como Malasia, Singapur, las colonias francesas que yo os he contado, o holandesas como Indonesia, y además invadiendo las Filipinas, que pertenecían a Estados Unidos. Así que Japón planta cara al dominio estadounidense. Bueno, ahí tenéis un mapa en el que se ve la situación de la guerra en el Pacífico, cómo los japoneses habían ido invadiendo el norte de China, Manchuria, y desde ahí pues ciudades como Shanghái, etcétera. Más adelante invadirán también Hong Kong, colonia británica, Indochina francesa, como veis, Tailandia, Malasia, Birmania, las colonias holandesas de Indonesia y las Filipinas de Estados Unidos. Es decir, veis en azul y en verde cómo los japoneses habían ido creando todo ese cinturón en torno al Pacífico defensivo, y islas como las Salomón o las Bismarck, ¿no? Las Marianas. Así que bueno, hasta el verano de 1942 Japón tenía la voz cantante en el Pacífico, pero será a partir de una serie de batallas cuando los estadounidenses empiecen a imponerse. A partir de la batalla del Mar del Coral, cerca de Australia, entre Papúa Nueva Guinea y Australia, logran parar el avance japonés. Más duro será al revés en las islas Midway, si lo veis en la imagen, cerca de Hawái, bueno, cerca, en el camino hacia Hawái, digamos, donde los japoneses intentan tomar esa base militar estadounidense y fracasan en ese intento, y sobre todo en la batalla de Guadalcanal, un poco más adelante. En esos combates Japón empezará a tener derrotas, pero ya digo, hasta el verano de 1942 Japón lleva la voz cantante en la batalla del Pacífico. Aún así, es obvio que la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, junto con el fracaso de Hitler en el intento de invasión de la Unión Soviética, supone un giro decisivo para el bando aliado, que hasta ese momento había estado soportado solamente por Gran Bretaña. Así que el eje empieza a mostrar síntomas de debilidad. Pues eso, Hitler se lanza a invadir Rusia y fracasa, además antes de haber conseguido doblegar a Gran Bretaña, es decir, Gran Bretaña ha resistido. El ejército italiano demuestra que es ineficaz en muchos frentes. Mussolini se ha mostrado como el aliado más débil del eje.
y Estados Unidos enseguida va a mostrar su potencial en la guerra en el Pacífico. Si en los primeros meses le cuesta un poco organizarse, a partir del verano del 42 el ataque norteamericano al imperio japonés va a ser muy contundente, y además Estados Unidos va a intervenir también en el norte de África y más adelante en Europa contra el Reich. Así que bueno, la resistencia soviética, el apoyo mutuo de norteamericanos y británicos en el norte de África y las lentas victorias de Estados Unidos en el Pacífico, como veis, van a ir cambiando el signo de la guerra, y desde 1942 el eje va a ir siendo derrotado. Ahí tenéis un cartel de propaganda soviético en el que se ven las 3 banderas de los países derrotando a ese lobo que lleva la esvástica en la frente, que simboliza obviamente a la Alemania de Hitler, que va a ser derrotado más pronto que tarde, ¿no? Aún así, y pese a este revés, en 1942 el eje aún tiene una enorme capacidad ofensiva y todavía incluso va a seguir haciendo grandes ofensivas como la de Stalingrado o la de Kursk o los ataques japoneses que vamos a ir viendo. Es decir, no hay que minusvalorar todavía la fuerza que tiene el eje. Que entre en Estados Unidos y la Unión Soviética no implica la inmediata victoria. El eje va a seguir resistiendo mucho tiempo, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver cómo va a ser progresivamente derrotado a partir de la siguiente clase. Lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por vuestra atención.